Hola hermanos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar reaccionando a un video sobre la Santísima Virgen María, por eso he decidido prenderle una vela, que es una vela aromática, así que mientras tanto voy oliendo un rico olor, que me las hizo Laura, las velas de Laura, dejo el Instagram por acá. La verdad que hace muy buenas velas, muy ricos los olores, recomiendo. Pero bueno, el video se trata sobre las diferencias entre la María católica y la María protestante, es decir, las dos visiones de estas dos fe. El video corresponde al canal Creer para Comprender. Lo que vamos a hacer, voy a compartir pantalla porque viene en la descripción del canal algo que me llamó la atención, así que vamos a compartir pantalla. Antes de comenzar este video los invito a suscribirse, ya que más del 80% de los que ven este video no están suscriptos, así que por favor suscríbanse, que me ayudarían demasiado. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla, este es el video en cuestión que vamos a reaccionar, pero este es el canal y acá dice ¿quién soy yo? No considero necesario mencionar mi nombre, aunque tengo uno lógicamente, mi formación académica, aunque poseo varias, o mi denominación de la cual soy un participante activo. Prefiero definirme simplemente como un amante de Cristo Jesús y un entusiasta dedicado al estudio de la teología y religión. Creo que esta era de gran exposición digital, permanecer en el anonimato es una bendición concedida por Dios. Bueno, está bien que se mantenga el anonimato, pero a mí lo que me llama la atención acá es esto, que no quiera decir la denominación. ¿Por qué? Porque generalmente los que no quieren decir la denominación son protestantes. Generalmente, no estoy diciendo que él lo sea o ella lo sea. Pero bueno, tiene muchos videos interesantes, católicos, la diferencia entre católicos y calvinistas, habla de la Biblia neovulgata, la Vulgata de San Jerónimo, perdón, la divinidad de Cristo, Constantino, la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana, el martirio de Pedro y Pablo, San Benito de Nurcia, o sea, tiene bastantes videos interesantes. Vamos a ver entonces si el video es interesante también, espero no defraudarme. Así que vamos a ello. Y empezamos. Dura 21 minutos el video, así que paciencia. María, mujer sencilla de Galilea o reina de los cielos. Una joven obediente o un ícono exaltado más allá de lo debido. Estas preguntas nos llevan al centro de uno de los debates más fascinantes y a veces polémicos de la historia del cristianismo. ¿Cómo ven católicos y protestantes a María? Por un lado, veneración, dogmas y títulos como Reina del Cielo y Madre de Dios. Por otro, un profundo respeto, pero con un énfasis cuidadoso en no sobrepasar los límites de las Escrituras. Hoy vamos a recorrer la historia para descubrir 10 sorprendentes diferencias en la forma en que el catolicismo y el protestantismo ven a María, la Madre de Jesús. Te darás cuenta de que muchas de estas diferencias están relacionadas no solo con cuestiones doctrinales, sino también con debates históricos y teológicos surgidos a lo largo de los siglos. Quédate con nosotros hasta el final para entender por qué, en un momento dado, los protestantes se distanciaron de la veneración mariana que vemos en la Iglesia Católica. Hay que ver también qué tipo de rama protestante toma, porque puede tomar la rama protestante histórica, luteranos, anglicanos, calvinistas, o puede tomar la rama neoprotestante, que son los que nacieron en la década del 20, del 30, que son los evangélicos pentecostales, etcétera, etcétera, y todas las millones de ramas que tiene. Que inclusive la doctrina protestante histórica difiere demasiado con la doctrina evangélica actual. Es muy diferente. Entonces vamos a ver, yo intuyo que lo va a tomar desde el lado histórico, de los protestantes históricos. Repito, luteranos, calvinistas, anglicanos. Vamos a ver si es así. En primer lugar, hablemos de la presencia de María en las Escrituras. A ver, las Escrituras. Para los católicos, aunque María aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, cada mención conlleva un gran significado. Textos como el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que narra la anunciación del ángel Gabriel, y el capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículos 26 a 27, se consideran indicaciones del papel singular de María en la historia de la salvación. Sin embargo, desde el punto de vista protestante, muchos entienden que el Nuevo Testamento no contiene instrucciones explícitas para venerar a María. Ella aparece como la mujer de fe que dijo sí a Dios.
pero no hay ninguna exhortación directa a adorarla. La mujer que teme al Señor merece ser alabada, dice el libro de Proverbios, los últimos versículos. Así que ahí ya la Virgen María, la escritura es explícita, que es una mujer que teme al Señor, que fue siempre muy respetuosa hacia el Señor y hacia su voluntad. Por lo tanto, según el libro de Proverbios, no es mi palabra, sino el libro de la palabra de Dios, dice que una mujer que tema al Señor merece alabanza. María es el caso. El punto de vista protestante también afirma que, si consideramos solo el cristianismo primitivo, documentos como la Epístola de Bernabé o la Didache, ambos probablemente de finales del siglo I o principios del II, no hay pruebas de devoción a María. Ni siquiera el apóstol Pablo en sus diversos... Porque se basan más en ritos, es decir, en cómo la iglesia primitiva vivía los ritos. Pero bueno, está bien. menciona ninguna instrucción especial sobre ella. Parece que los cristianos del siglo I no mostraban una preocupación evidente por el papel de María en el orden del cristianismo. Para ellos era la madre de Jesús, y eso parecía suficiente. Con la llegada del siglo II, las pruebas sobre María siguieron siendo escasas, aunque empezaron a surgir algunos indicios. En la catacumba de Priscila, por ejemplo, encontramos la primera pintura registrada de María con Jesús. Otras representaciones similares aparecieron en la época. Estas imágenes, aunque no revolucionarias, revelan una cuestión que empezaba a surgir. ¿Era María realmente la madre de Jesús? Esta pregunta refleja una preocupación más amplia que empezaba a tomar forma en aquel contexto. En segundo lugar, es importante destacar cómo María empezó a convertirse en una respuesta crucial a las herejías del siglo II, especialmente el docetismo. Esta doctrina negaba la verdadera humanidad de Jesús, afirmando que solo era un ser espiritual que parecía humano. Para los docetistas, Jesús no podía haber nacido, ya que los seres espirituales no nacen. Mientras los docetistas afirmaban que Jesús solo se apareció para vivir entre nosotros, otros herejes, como los ebionitas, afirmaban que era un hombre corriente, hijo de María y José, sobre el que habría descendido el Espíritu de Cristo en el bautismo, confiriéndole autoridad en su ministerio mesiánico. Otros, como Marción, llegaron a eliminar de las Escrituras todos los relatos del nacimiento de Jesús, editando los evangelios en un intento de resolver el problema. Estas controversias, por tanto, acabaron situando a María en el centro del debate, reafirmando su relevancia teológica como madre del Jesús verdaderamente encarnado. Así, en este escenario, subrayar el hecho de que Jesús nació de María fue una forma eficaz de defender las dos naturalezas de Jesús. Tal cual. Un enfoque teológico popularmente utilizado para destacar el papel de María es la recapitulación, que mira hacia atrás en la historia humana, corrigiendo los errores de la caída mediante acontecimientos similares durante la redención. En este contexto, María se presenta como la segunda Eva, cuya obediencia invierte las consecuencias de la desobediencia de la primera Eva. Que los padres de la iglesia ya la llamaban así. Por eso no estoy muy de acuerdo con lo que dice al principio de que los apóstoles o los seguidores de los apóstoles se olvidaron de la Virgen. No, ya había referencias claras sobre la veneración a la Santa Madre de Jesús. Tertuliano, en sus escritos sobre la carne de Cristo, lo resume de forma contundente. Dice: así como Eva creyó a la serpiente, María creyó al ángel. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas cristianos, ya amplió esta idea afirmando que Jesús nació de María para que la desobediencia originada por la serpiente pudiera ser destruida por el mismo medio. Describe a Eva, todavía virgen, como la que concibió la palabra de la serpiente y trajo al mundo la desobediencia y la muerte, mientras que María, también virgen, concibió la fe y la alegría al oír el anuncio del ángel Gabriel, dando a luz a aquel que es la salvación. Su respuesta, hágase en mí según tu palabra, citado en Lucas capítulo 1 versículo 38, simboliza la inversión de lo que se rompió en la caída. Desde entonces, esta construcción teológica ha llegado a reflejar profundamente la visión católica, que celebra a María como elemento esencial del plan de salvación. Por otra parte, el paralelo Eva-María, aunque interesante, tiende a ser menos central en el pensamiento protestante que el paralelo Adán-Jesús, tal como se destaca en las cartas de Pablo, especialmente en el capítulo 5 de Romanos y en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahora, en tercer lugar, hablemos del crecimiento progresivo de la idea de la Theotokos, la Madre de Dios, y de cómo Orígenes de Alejandría encaja en esta historia. A finales del siglo II y principios del III, algunos cristianos comenzaron a utilizar términos cada vez más exaltados para referirse a María, aunque todavía no de forma unánime.
A menudo se dice que Orígenes fue un pionero y que utilizó explícitamente el término Theotokos en sus comentarios sobre Romanos, pero cuando examinamos sus escritos no encontramos esta palabra, ni una sola vez. Sin embargo, parece que la información de que Orígenes habría llamado a María la Theotokos procede del libro Historia Eclesiástica de Sócrates de Constantinopla en el siglo V, en un intento de refutar al obispo Nestorio. Sin embargo, aunque Orígenes no llama a María Theotokos directamente, podemos ver ya en su teología y en la de otros padres de la Iglesia un creciente aprecio por la figura de María como la que dio a luz a aquel que es verdaderamente Dios y hombre. Este movimiento todavía moderado preparó el camino para el siguiente paso. En cuarto lugar, hablemos del Concilio de Éfeso, en el siglo V, y de la consolidación del título de Theotokos para María. Este concilio, 431 años después de Cristo, se dirigió principalmente contra lo que se conoció como la herejía nestoriana. Quería llamar a María Christotokos, Madre de Cristo, argumentando que ella no podía haber generado la naturaleza divina de Jesús, ya que Dios es eterno. Por otra parte, la inmensa mayoría de los defensores del título Theotokos entendían que separar la parte divina de Jesús de la parte humana sería partirlo en dos. De hecho, por eso nosotros los católicos creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que sus naturalezas divina y humana no se pueden separar. Y esa es la gran discusión que tenemos con los protestantes cuando llamamos nosotros a María Madre de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a un Cristo como un todo, como una esencia misma, como un verdadero Dios y verdadero hombre, y ellos como que tratan de separar a lo que es Cristo divino de lo que es Cristo humano. Y eso ellos no se dan cuenta, pero indirectamente están cayendo en una herejía nestoriana. Al negar la divinidad, al negar la maternidad divina de María, estás negando en cierto sentido la divinidad de Jesús. Tanto, era esencial defender el hecho de que era una sola persona, 100% Dios y 100% hombre. Por ello, para subrayar la unidad de las dos naturalezas de Cristo, este concilio declaró a María Madre de Dios. Aunque esta definición parece arrojar más luz sobre María, en realidad pretendía mantener la ortodoxia cristológica. Es importante señalar que fue a partir de este título de Madre de Dios cuando la veneración a María comenzó a ser más aceptada y normalizada en el siglo V. Sin embargo, el punto de vista católico afirma que el título Madre de Dios no significa que María existiera de algún modo antes que Dios o que creara a Dios, sino simplemente que María dio a luz a Jesús, que es plenamente Dios y plenamente humano. Es lo que veníamos diciendo, y fíjense que él tiene que aclarar algo que es lógico, pero que bueno, que muchos protestantes no lo entienden. Por decir que María es Madre de Dios, no estamos diciendo que María existía desde antes de Dios, porque Dios es eterno, lógicamente, sino que cuando Dios se hizo hombre y entró en el tiempo, ahí María fue la Madre de Dios, pero no porque haya creado a Dios, no tiene sentido eso. También en este periodo, Cirilo de Alejandría, actuando de acuerdo con el Papa y un sínodo de obispos egipcios, escribió los famosos 12 anatemas contra Nestorio, y solo el primero afirmaba abiertamente la lengua de la Theotokos. Si alguien no confiesa que Emmanuel es el verdadero Dios, y que por tanto la Santa Virgen es la Madre de Dios, por cuanto en la carne dio a luz al Verbo de Dios hecho carne, como está escrito, el Verbo se hizo carne, sea anatema. Esto bastó para Para los que no saben qué es anatema, es maldición. O sea, cuando está diciendo sea anatema, es que sea maldito. O sea, la persona que está diciendo esta herejía, que sea maldito. Dar oficialmente este título, que todavía resuena hoy en la tradición católica romana y también en la ortodoxa. El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa así. En efecto, aquel a quien ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que verdaderamente se convirtió en su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. A continuación, en quinto lugar. De hecho, como él decía en un comienzo, el título de María, Madre de Dios, abre lugar a todas las demás prerrogativas. Reina del cielo, Virgen de las Vírgenes, todas las letanías surgen a partir de ese solo título, María, Madre de Dios. Hablaremos del desarrollo del culto y de las oraciones dirigidas a María, algo que se ha intensificado a lo largo de los siglos. Poco después del Concilio de Éfeso, comenzaron a aparecer cada vez más énfasis dedicados a María. Oraciones como Sub tuum praesidium, bajo tu protección nos refugiamos, o La inteligencia artificial le dice praesidium, pero es Sub tuum praesidium.
que de hecho en el canal tenemos la pronunciación en latín, si lo quieres aprender, dejo la tarjetita por ahí arriba. Pero sí, esta es la oración más antigua a la Virgen María, que data justamente del siglo II-III. Una de las oraciones más antiguas dedicadas a ella empezaron a ganar popularidad. Entonces alguien podría argumentar, de acuerdo, llamar a María Madre de Dios tiene sentido, pero ¿qué pasa con la cuestión de la veneración? Fue entonces cuando todo empezó a cobrar impulso. El concilio de Éfeso, en el siglo V, marcó un punto. Es que ya decirle Madre de Dios es venerarla. El primero que lo hizo fue el ángel, cuando dijo salve llena de gracia. Eso es una oración de veneración, o sea, es una oración de respeto. Salve. Tenía un significado muy grande. Un salve se le decía a un emperador. Y después la prima de la Virgen, Santa Isabel, que dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? La madre de mi Señor, lo dice explícitamente, Señor en mayúscula, que en la Biblia, Señor en mayúscula es Dios, hace referencia a Dios, es decir que Isabel está diciendo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a mí? Ya está el título de María, Madre de Dios. El que quiera ver, que vea, el que no lo quiera ver, no lo va a ver. Se dedicaron iglesias a María, y teólogos como Agustín profundizaron en sus reflexiones sobre su importancia. Agustín de Hipona. Otros teólogos como Atanasio y Gregorio Nacianceno dieron vida al título de Teotocos, y la veneración mariana empezó a tomar forma en la teología, con María ocupando su lugar como Madre de Dios. Y aunque aún estábamos lejos de prácticas como la Salve Regina o el título de Salve Regina, Reina del Cielo, que solo aparecerían entre los siglos XI y XIII, este concilio del siglo V fue el responsable de inaugurar una nueva era de devoción mariana. Así, lo que nació de un conflicto sobre el establecimiento de la naturaleza de Cristo dio lugar a nuevos títulos y nuevas líneas teológicas en torno a María. A partir de entonces, las prácticas devocionales y las declaraciones teológicas sobre María crecieron sin cesar. Los monasterios, en particular, comenzaron a introducir prácticas de oración para atraer la presencia y la intercesión de María, que culminaron en la veneración plena que floreció en la Edad Media. Para la Iglesia Católica, esto reflejaba naturalmente el papel esencial de María en el plan de salvación. Ahora bien, ¿por qué los protestantes rechazaron la veneración de María? La pregunta es más compleja de lo que parece, pero simplificando, los protestantes dejaron de venerar a María porque buscaban volver a la sencillez de la fe apostólica, desechando lo que consideraban innovaciones medievales. Entienden que en los primeros siglos los cristianos no rezaban a María y que esta práctica probablemente les... Hace 2 minutos atrás nos dijo que en el siglo II ya había una oración. Y los protestantes no nacieron hasta el siglo XV, siglo XVI. Entonces no sé a qué siglo se refieren, porque en el siglo II ya había una oración a la Virgen María. Rarísimo, ¿no? Aparte, nuevamente, ¿qué rama de protestantes... ¿En qué rama de protestantes se basa? Porque los luteranos, por ejemplo, le tienen una gran veneración a la Virgen María. Lutero era un monje, el creador de la iglesia luterana y la revolución protestante, era un monje que le tenía muchísima devoción a la Virgen María. De hecho, hay escritos de él donde le da títulos justamente como este, Madre de Dios, la Santísima Virgen. O sea, era un hombre muy mariano en cierto sentido. En aquella época. Así, con el énfasis en la autoridad Por eso digo, hay que ver qué rama de protestantes habla. bíblica, la fe sola, el sacerdocio universal, así como la sospecha de la tradición, muchos aspectos de la mariología han quedado obsoletos para los protestantes. Para Lutero, no había base bíblica para rezar a María o considerarla más importante que cualquier otro cristiano. Decía, «Tus oraciones, oh cristiano, me son tan queridas como las de ella. ¿Por qué? Porque si crees que Cristo vive en ti tanto como en ella, entonces puedes ayudarme tanto como ella». En el protestantismo se predicaba y enfatizaba una igualdad radical, y la elevación de María no encajaba. Para los reformadores, la veneración mariana carecía de una base bíblica sólida y distraía de la suficiencia de Cristo como único mediador y salvador. Ahora, en sexto lugar, vamos a hablar de la virginidad perpetua de María y de otras creencias que estaban inmersas en este proceso, como la Inmaculada Concepción. Desde los primeros siglos, la construcción católica ha encontrado diversos apoyos para defender estas doctrinas. Para la mayoría de los católicos romanos, María no es solo una madre, sino una madre que siempre ha permanecido virgen. Textos como el Protoevangelio de Santiago, un libro apócrifo, hacían hincapié en la virginidad de María antes, durante y después del parto,
para acentuar el aspecto milagroso del nacimiento de Jesús. En la Edad Media, se consolidó aún más la idea de que había sido preservada de todo pecado a lo largo de su vida, hasta culminar en el dogma católico de la Inmaculada Concepción, proclamado formalmente en 1800. Karl Rahner, teólogo católico jesuita, explica que dogmas marianos como la Concepción y la Asunción no son invenciones nuevas, sino que reflejan verdades más profundas que siempre han formado parte de la tradición cristiana. En cuanto a la Asunción, Rahner, en línea con el pensamiento católico, sostiene que María no murió como las demás personas, sino que fue llevada al cielo, en cuerpo y alma, como reflejo directo de la resurrección de Jesús. Considera que esto forma parte del plan de Dios, basado en la gracia especial que María recibió a través de la Inmaculada Concepción que la preservó del pecado. Para Rahner, María es un testimonio vivo de la promesa de resurrección hecha a todos los cristianos, anticipando el destino final de los que siguen a Cristo. Refuerza su punto de vista con pasajes bíblicos como Mateo 27, 52, que habla de resurrecciones que tienen lugar junto con la de Jesús, y 1 Corintios 15, 51, que habla de una transformación sin que todos pasen por la muerte. De este modo, para los católicos, María se presenta como un signo tangible de lo que Dios prepara para toda la humanidad. Para los protestantes, como es de esperar, protestan y rechazan todo esto porque no encuentran un apoyo claro en las Escrituras. Para ellos, la interpretación de Mateo 27, 52 y 1 Corintios 15, 51 en general no incluye a María ni valida la doctrina de la Asunción. Mateo 27, 52 menciona que los sepulcros se abrieron y muchos santos difuntos resucitaron tras la resurrección de Jesús, pero el texto no apoya directamente la idea de que María estuviera entre ellos o que fuera llevada al cielo sin experimentar la muerte. Del mismo modo, 1 Corintios 15, 51 habla de la transformación de todos los creyentes en el momento de la resurrección final, pero se aplica colectivamente a la Iglesia en su conjunto, sin mención específica de María. Por eso decimos que María es prototipo de la Iglesia. ¿Por qué? Así como ella fue asunta a los cielos en gloria de su Hijo, así la Iglesia va a ser exaltada en gloria por su Creador, por su fundador que es Cristo. María es prototipo de la Iglesia. Antes, los protestantes señalan en la epístola a los Romanos, capítulo 3, la afirmación de que todos pecaron, y en Gálatas, capítulo 4 y versículo 4, la mención de María como una simple mujer. Así pues, para ellos, aunque María sea muy respetada y tenga una grandeza de fe ejemplar, no habría estado privada del pecado original. A continuación, en séptimo lugar, nuevamente, que la Inmaculada Concepción de la Virgen María es una doctrina que como dogma existe hace pocos siglos, pero como enseñanza en la Iglesia existe desde los tiempos primitivos. ¿Por qué no se declaró como dogma al principio? Porque todos lo veían como algo lógico y porque también, antes de los protestantes ya existían estas discusiones. De hecho, por eso el dogma tardó en declararse. Hubo muchos debates, hubo muchas discusiones, y mientras el dogma se iba desarrollando y mientras más íbamos entendiendo, ahí fue cuando se declaró el dogma para que no haya más discusiones y se diga, bueno, esto es verdad, María es inmaculada y fue asunta al cielo, punto. Pero no es algo que se inventó la Iglesia, sino que ya existía. ¿Cómo puede haber discusión de algo que se creó así de la nada? No, ya había una discusión desde hace mucho tiempo atrás, y de hecho, por ejemplo, en la Asunción de María, los ortodoxos tienen la tradición antiquísima de la dormición de la Virgen, que justamente ellos dicen que María no murió como tal, sino que se durmió. Y esta tradición es de siglos y siglos atrás, Iglesia primitiva, así que fíjense. Hablaremos de la coronación de María como Reina del Cielo. El arte sacro de la Edad Media y de épocas posteriores está repleto de representaciones de María. En muchas de estas pinturas aparece junto a Jesús, pero lo que llama la atención es que la mirada de María se convierte a menudo en el foco principal, parece que siempre te está mirando, mientras que Jesús parece estar mirando hacia otro lado o hacia la propia María, resaltando aún más su figura. En una de estas obras artísticas, la coronación de María por el propio Jesús simboliza la gloria y el honor que se le conceden. Para los católicos, esta escena refleja la dignidad única de la mujer que dio a luz al Rey de Reyes. Para los protestantes, sin embargo, el título de Reina del Cielo suena extraño y, sobre todo,
no tiene fundamento en las Escrituras. En la visión protestante común, la única majestad celestial digna de culto es Dios. Por lo tanto, obras de arte como el corazón de la Virgen son vistas por los protestantes como una exaltación desproporcionada de María, desviando el foco de la centralidad de Cristo. Eso, de esa visión protestante es verdad, los protestantes exponen eso. Ahora, Reina del Cielo se aclara cuando uno entiende cómo se manejaban los reyes judíos, cómo se manejaba, mejor dicho, la estirpe de David. David era rey, pero la reina no era la esposa de David. La reina era la madre de David. Y Jesús, como descendiente de David, Jesús es rey, entonces la reina era la madre, en este caso la Santísima Virgen María. Es una tradición judía davídica. Pero sí, los protestantes exponen esto, que justamente se entiende a María como reina del cielo cuando entendés cómo se manejaba el linaje davídico. Ahora, en octavo lugar, hablemos del significado de la oración a María como intercesora. En la teología católica existe una clara distinción entre adoración a Dios y veneración a los santos. En la época del Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, la Iglesia Católica reforzó y sistematizó varias de sus enseñanzas, principalmente en respuesta a las críticas protestantes. Se defendió el culto a María y a los santos, pero distinguiendo entre la adoración, que solo se debe a Dios, y la veneración, reservada a los santos. La Iglesia Católica explica que la veneración no equipara a estas figuras con Dios, sino que expresa respeto por quienes se consideran ejemplos de vida cristiana. María, en particular, era considerada la más excelsa de todos los santos, porque era la madre de Jesús y, por tanto, un ejemplo perfecto de obediencia a Dios. Así, en la visión católica, María es venerada como mediadora de gracias, alguien que ruega a Jesús por sus hijos, pero sin sustituirle nunca como Salvador. El protestantismo De hecho, en los tipos de veneración hay otras ramas. Por ejemplo, la veneración como tal es el respeto profundo que se le tiene hacia una persona. La adoración es reconocer a algo, a alguien como Dios. En este caso nosotros reconocemos a Dios solamente a Cristo, a la Santísima Trinidad. Ahora, la veneración es el profundo respeto y amor que le tenemos a las personas como María o los santos. Tiene distintos grados. A María se la venera como con hiperdulía, es decir, un honor, un respeto y un amor mayor a que se le da a los santos. A los santos se les da dulía. Mientras que la adoración que se le da solamente a Dios se le da culto de latría, es decir, te reconocemos como Dios. Esa es la gran diferencia. Y de hecho a San José también se le tiene una veneración especial, que es la protodulía, que es una veneración personal a San José, ¿no? Como patrono de la iglesia. Pero la veneración es veneración y la adoración es adoración. Dos cosas diferentes para la visión católica, que, como dice acá, no lo hizo explícito la iglesia hasta el Concilio de Trento, porque los cristianos ya lo daban por hecho, o sea, no tenían mambos o líos con estas definiciones. En cambio, sostiene que en la Biblia no se mencionan oraciones por la intercesión de María o de los santos. Uno de los principales argumentos protestantes se basa en el texto de la primera epístola a Timoteo. De hecho, esto de que no se nombra la veneración a los santos o la intercesión a los santos en la Biblia es mentira. Sí se nombra. El libro del Apocalipsis, en capítulo 5, versículo 8, dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tiene un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que sí, la Biblia es explícita también en esto. Capítulo 2, versículo 5. Sabía que ahora es posible usar inteligencia artificial similar. Es impresionante, le mete un montón de policía. Que dice: no hay más que un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, y se considera central para afirmar que toda oración debe dirigirse solo a Dios, en nombre de Cristo. Para la Reforma Protestante, este punto fue decisivo para romper con la tradición católica de la época. En noveno lugar, hablemos de cómo la exaltación de María se trasladó a la época medieval. Otra cosa es lo que es mediador y lo que es intercesor. Intercesor, cualquiera puede interceder. Yo puedo interceder por ustedes pueden interceder por mí ante Dios, un pastor protestante intercede por sus fieles, un cura católico intercede en la misa.
O sea, intercesor todos podemos interceder, inclusive la iglesia, que no solamente es terrenal, es celestial. Los santos siguen siendo iglesia en el cielo, por lo tanto, y como la iglesia es un cuerpo, puede interceder por el cuerpo que está en la tierra, que somos nosotros. Los santos pueden interceder. Ahora, mediador solamente es Cristo, porque mediador es quien derramó su sangre para perdón de los pecados, y eso solamente lo hizo Cristo. Otro error que se tiene que poner como María como mediadora. María no es mediadora, es intercesora. Ahora, mediador de gracias ya tiene otro significado, que justamente va de la mano con la intercesión. Medieval, y acabó generando fuertes reacciones en los reformadores protestantes. Como vimos anteriormente, la veneración a María alcanzó su apogeo en la Edad Media, con el desarrollo de dogmas como el de la Inmaculada Concepción y títulos como el de Reina del Cielo. Como dijimos, la Inmaculada Concepción no se declaró hasta 1854, no en la Edad Media. En la Edad Media todavía había muchas discusiones. De hecho, hay una historia que dice que habían curas que, lógicamente, porque no era un dogma, estaban de acuerdo y otros que no estaban de acuerdo. Por ejemplo, en las familias religiosas, generalmente los dominicos no estaban de acuerdo con la Inmaculada Concepción y los franciscanos sí. De hecho, ahí está la discusión entre los dominicos y Don Sescoto, que es este fraile franciscano que defendió la Inmaculada Concepción. De hecho, también estaba una tradición que, por ejemplo, cuando te ibas a confesar, vos te arrodillabas en el confesionario y el fiel le decía al sacerdote, Ave María Purísima, y el sacerdote, si estaba a favor de la Inmaculada Concepción, respondía, sin pecado concebida. El sacerdote que no estaba de acuerdo con esa Inmaculada Concepción no respondía. Entonces los fieles sabían si confesarse, si se estaban confesando con un cura que estaba a favor de la Inmaculada Concepción o no. Y ahí nació esta frase que seguimos usando hasta el día de hoy, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Inmaculada Concepción y títulos como el de Reina del Cielo. Sin embargo, para los reformadores protestantes como Lutero, Calvino y Zwinglio, esta exaltación entró en conflicto con los principios centrales de la Reforma, sola fide, solo fe, y sola gratia, solo gracia. Gracia. Lutero, a pesar de preservar ciertas creencias como la virginidad perpetua de María, rechazó la idea de que ella cooperara en la salvación de un modo que disminuyera la obra exclusiva de Cristo. Calvino también criticó la excesiva veneración de María, aunque no descartó por completo algunas doctrinas tradicionales. Con el tiempo, sin embargo, la mariología fue abandonada gradualmente por las sucesivas generaciones protestantes, que consideraban la devoción a María una desviación de la centralidad de Cristo, y en algunos casos, un tipo de idolatría. Esta ruptura se vio acelerada por la distancia cultural y teológica entre los protestantes posteriores y sus raíces en el catolicismo romano. Otra razón del rechazo protestante es que las conversaciones sobre María, que en el pasado ayudaban a combatir las herejías sobre la naturaleza de Cristo, ya no eran necesarias. Las doctrinas docetistas y nestorianas prácticamente habían... No desaparecieron. Los protestantes indirectamente son docetistas y son nestorianos al negar los nuevos protestantes, o sea, los neoprotestantes o los pseudoprotestantes como los evangélicos pentecostales, etc. Al negar que María es Madre de Dios, está cayendo en estas herejías, entonces no desaparecieron. Por eso es necesario seguir con la devoción a la Virgen María y seguir con estos títulos. Primero porque María es destructora de las herejías, lo nombró implícitamente demostrando toda la historia, y lo vemos hasta el día de hoy. El demonio aborrece a María porque sabe que María es destructora de herejías. Han desaparecido, y la cuestión central pasó a ser la pureza del Evangelio y la suficiencia de las Escrituras. Otra cosa, pureza del Evangelio y la interpretación de las Escrituras. ¿Interpretaciones de quiénes? Porque cada iglesia evangélica la interpreta como quiere y se contradicen entre ellos. Sin añadidos extrabíblicos. Así, gran parte de lo que se desarrolló sobre María en la Edad Media fue visto por los reformadores como innovación humana y ¿Qué reformadores? Porque me acabo de decir hace 2 minutos que Lutero estaba a favor de la maternidad divina, que había otros reformadores que le tiraban gran devoción y respetaban estos títulos. Entonces, ¿qué reformadores? ¿Cuáles? Por eso, lo que dije al principio, hay que ver cuál de las visiones protestantes, porque hay muchas. Los reformadores históricos te dicen una cosa y los post-reformadores o los pseudo-reformadores o los neo-reformadores o los neoprotestantes te dicen otra completamente diferente. Entonces, ¿cuál de todas las interpretaciones? Posible influencia de elementos paganos. En 10º lugar,
hablemos de cómo todo esto dio lugar a la diferencia práctica que vemos hoy. En el catolicismo, María es vista como la Madre de Dios, perpetuamente virginal, inmaculada y digna de veneración. Amén. Para muchos fieles, es la intercesora más cercana de Jesús, Tal y cual. su lugar especial está reconocido en el dogma y la tradición. Así En es. cambio, en el protestantismo, Y ningún título que le agreguemos a María, ninguno, alcanza para venerarla. Primero, para venerarla, para amarla más que a Jesús. Es imposible amar más a María que a Jesús, porque María te lleva a Jesús. Y segundo, que cualquier cosa que le diga a María, hermosa, santa mujer, santísima mujer, inmaculada mujer, se queda corto, porque María es tan grande que hasta estos títulos se quedan cortos. aunque se reconoce la grandeza de María en la historia de la salvación y se respeta su sí a Dios, se descarta todo lo que vaya más allá de lo estrictamente escrito en las Escrituras. Los protestantes consideran que el punto central debe ser Cristo como único mediador. Esa postura coincide con la Iglesia Católica. La Iglesia no dice que hay otros mediadores, que hay intercesores, sí, pero el que murió en la cruz, que eso es mediador, el que murió en la cruz y dio su sangre por nosotros, es uno y es Cristo. La Iglesia no dice lo contrario. Único camino y único que merece toda nuestra devoción. La Iglesia no dice Por lo eso, contrario. para ellos, rezar a María o exaltarla en exceso puede eclipsar la figura de Jesús. Para nada. Pues bien, ya está. Hemos llegado al final de este repaso histórico y teológico de la Virgen María en el catolicismo y el protestantismo. Has visto cómo, desde la defensa de la humanidad de Cristo frente al docetismo, pasando por la afirmación de su divinidad frente al nestorianismo, hasta la Edad Media y la Reforma, María desempeñó múltiples papeles en la ortodoxia cristiana. Sin embargo, cuando estas crisis se resolvieron, los reformadores se dieron cuenta de que el culto a María ya no tenía una función esencial en la lucha contra las herejías y seguía violando la sola Escritura, que solo valora lo que puede anclarse directamente en la Biblia. Para la Iglesia Católica, en cambio, la historia ha dejado una rica tradición de veneración mariana, considerada como una forma de honrar a la que dio a luz y estuvo tan cerca de Jesús. ¿Cómo ves a María en tu vida de fe? Bueno, a ver, vamos a pantalla grande y ponemos una apuesta en común y terminamos con el video porque si no se va a hacer muy largo. Bien, en líneas generales el video es interesante. Yo habré visto, creo, algún video de este canal y sí, se me hace interesante, hace dentro de todo un buen análisis histórico. Nuevamente, que no diga su denominación a mí me parece rarísimo, porque nuevamente, generalmente los que no dicen su denominación son protestantes. Acá la verdad no lo sé. Tiene sus errores que fui resaltando mientras íbamos viendo el video, pero en líneas generales hace un buen análisis de qué se propone desde el lado protestante y qué se propone desde el lado católico. Obviamente, muchas veces pasa, la gran mayoría de veces pasa, por no decir casi todas o todas, los protestantes atacan una doctrina que ellos creen que es de la Iglesia Católica, pero en realidad la Iglesia no expone eso. Por ejemplo, esto de que María puede eclipsar a Jesús. No, María nunca puede eclipsar a Jesús porque Jesús es Dios y María, como madre de Jesús primero y como madre de todos los creyentes, quiere que nos salvemos. Y sabe perfectamente ella que la única manera, que el único camino para que nosotros nos salvemos es Jesús. Entonces, ¿qué hace ella? Nos lleva a Jesús. Esa es la postura católica. Obviamente, que si vos tenés una devoción a María que no te hace crecer en la fe hacia Cristo, y algo estás haciendo mal. El papel de María es ese, llevar las almas a Cristo. Y eso es algo que los protestantes no entienden. Cualquier veneración que se le da a María, primero que no sobrepasa, como dije, no pasa a ser una adoración, porque la adoración, el reconocer a Dios, solamente reconocemos como Dios, a nuestro Señor Jesús. María no puede ser una diosa, por lo tanto no le rendimos adoración. Y el amor que le tiene Jesús a María, ningún humano la puede comparar. Ningún humano puede igualarlo. Entonces cualquier veneración que hagamos queda corto. Esa es la realidad. Espero que les haya gustado este video. Si quieren que siga reaccionando a otros videos como este, he visto ahí algunos videos que aparecían en este canal de diferencias entre católicos y protestantes, calvinistas, luteranos, etc. Así que si quieren que haga reacciones sobre eso, me avisan, comenten, o si quieren de otros videos de otras cosas, también comenten, que voy a estar leyendo sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse.
Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. Ave María Purísima. Comenten abajo la respuesta. Sin pecado concebida.